principio, Dios creador, antes del tiempo eras tú. En las tinieblas tu voz se escuchó, con ella creaste la luz. Con solo hablar creaste las galaxias con tu voz, y tu aliento a los planetas forma dio. Si los cielos te adoran, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si la tierra te alaba, yo también. Dios de promesas, tu palabra es fiel, tus dichos permanecerán. Cuando abres tu boca, la vida y la ciencia siempre tu voz seguirá. Oh, con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Cada amanecer un lienzo de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Dios te bendiga en esta preciosa oportunidad. Qué bueno poder estar juntos otra vez a través de este medio. Te invito a abrir la palabra de Dios al libro de los Hechos, capítulo 17. Y vamos a leer del verso 22 hasta el verso 34. Vamos a visitar una de las grandes ciudades de todos los tiempos, la ciudad de Atenas. Y vamos a estar allí escuchando el mensaje que el apóstol Pablo predicó a este centro intelectual y las poderosas ideas que Pablo planteó ante ellos. Yo quisiera compartir hoy contigo 3 ideas que Pablo plantó a este grupo de intelectuales que si ellos las hubiesen creído hubiera cambiado sus vidas. Así que vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis pues sin conocerle. Es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz, toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad
sea semejante a oro, o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. Vamos a pedir la bendición de Dios. Padre amado, tú eres el Dios que hiciste los cielos y la tierra, y nació en tu corazón plantarnos como semillas en este mundo. Y Señor, yo sé que cada uno de nosotros, mis amados hermanos que me escuchan, nuestros amigos que también escuchan, que todos nosotros estamos en este mundo no por coincidencia, sino con designio y con propósito. Ayúdanos en esta hora a descubrir, a ocultar un poco más cuál es la razón por la que estamos en este mundo, qué propósito tú designaste para nosotros y de qué manera nosotros podemos conectarnos a tus más elevados pensamientos para tener una cosmovisión, una visión de nuestro mundo que está en la misma página en la cual tú nos pusiste. Así que ayúdanos, Espíritu Santo, y en todo lo que hagamos, permítenos exaltar a Jesucristo como el Rey de todo, como el Señor nuestro y como nuestro amado Salvador. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. ¿Alguna vez te has preguntado cómo el poder de una sola idea puede impactar al mundo de una manera increíble? Considera, por ejemplo, las grandes innovaciones, los grandes descubrimientos, las grandes invenciones. Usualmente nosotros pensamos en este mundo tecnológico en que vivimos, que las grandes invenciones del mundo, las que realmente cambiaron al mundo al revés, fueron grandes invenciones. Pero cuando tú lo miras, realmente eran invenciones simples, sencillas, pero que tenían el poder de conmocionar todo lo que había y cambiar la manera en que la gente hacía las cosas. Las primeras grandes invenciones, por ejemplo, fue la rueda. La rueda con eje en particular cambió el transporte, cambió la construcción, impactó al mundo de maneras inimaginables. Pero no solamente la rueda, varias invenciones. Piensa en el clavo. Algo tan sencillo como un clavo transformó la era de la construcción. No solamente eso, piensa en la brújula. Cambió todo el sistema de navegación. Un pequeño instrumento basado en fuerza magnética cambió cómo los grandes navegantes navegaban, cómo el mundo se orientaba. Y podríamos seguir hablando de otras grandes invenciones como la impresora, que cambió al mundo social políticamente. Cuando en Inglaterra aquella primera impresora que se hizo facilitó la lectura, universalizó la lectura para mucha gente. Podríamos hablar del motor de combustión interna, del teléfono, podríamos hablar de la bombilla, la píldora contraceptiva, el internet. Tantas han sido las invenciones que han cambiado. El mundo ahora mismo está tan impactado por los grandes cambios que existen, porque realmente el mundo se ha hecho pequeño. La comunicación ha cruzado puentes, distancias. Nosotros vivimos en un mundo lleno de ideas. Y déjame decirte, de igual manera que las ideas han sido trascendentales en el mundo de la innovación, las ideas que tú tienes en tu cabeza, los pensamientos que se anidan entre ceja y ceja en tu cabeza, tú puedes tener grandes ideas que te elevan y que te permiten alcanzar grandes desarrollos humanos. Tú puedes desarrollar tu potencial espiritual si tú tienes las ideas correctas en tu cabeza. Pero de igual manera, si tú permites que ideas equivocadas sean las que se anidan en tu cabeza y construyan unas fortalezas, unos castillos, muy bien pueden destruir el mejor porvenir que Dios ha planeado para ti. Es increíble cómo el poder de las ideas nos cambian.
Estamos viviendo en una sociedad donde ideas están levantándose y prevaleciendo. Ideas que a veces parecen tener la razón. Ideas que aunque son equivocadas, adquieren la fuerza de una verdad cuando se expanden y se dispersan en la mente popular. Y la gente puede estar sinceramente equivocada, pero si la idea equivocada se mete en tu cabeza, es como subirte al tren equivocado, es como subirte al bus equivocado. Vas a terminar en un lugar donde tú no esperabas llegar. Es por eso que la Biblia nos dice que la verdad de Dios que es revelada en su palabra es tan poderosa, porque los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros y los caminos de Dios y las sendas de Dios son mucho más altas que las nuestras, que cuando nosotros nos subimos a ella o permitimos que los pensamientos de Dios sean los que dominan nuestra manera de pensar, nuestras vidas son transformadas, porque nosotros, como las águilas, también podemos elevarnos a nuevas alturas de libertad, de bendición, de plenitud espiritual. Pablo ha llegado a Atenas. Atenas era la capital intelectual del mundo. Ya no tenía todo el brillo que tuvo en el pasado, en su edad dorada, cuando los grandes pensadores griegos como Plutarco y Platón y Aristóteles y Sócrates dominaban el firmamento intelectual de ese tiempo. Ahora la ciudad de Alejandría en Egipto también se había levantado para rivalizarle y se había convertido quizás en un centro intelectual, pero no podemos menospreciar Atenas. Todavía era un centro universitario y la gente iba allá a Atenas a discutir y a razonar. Y cuando Pablo llega a Atenas, se encuentra en un ambiente muy diferente a todos los otros ambientes que ha conocido. Porque además de ser un lugar intensamente intelectual, era intensamente religioso. Era intensamente religioso. Dicen que en Atenas, en los tiempos de Pablo, cuando tú llegabas a Atenas, había templos por todos lados. No solamente el gran Partenón, una de las 7 maravillas del mundo y que todavía está allí de alguna u otra manera, pero había templos a todo tipo de dioses por todos lados. El decir común, dice Plutarco, era que era más fácil encontrar un dios que un hombre en Atenas, porque habían estatuas de dioses por todos lados y la gente le adoraban. De hecho, hasta tenían una estatua que se llamaba a un dios desconocido, y la historia de cómo llegó a la existencia ese dios es un poco curiosa. Se dice que en una ocasión Atenas fue atacada por una gran plaga y la gente se está muriendo. De manera que el consejo político y religioso de Atenas decidieron que ellos iban a hacer sacrificios a los dioses para que los dioses aplacaran su ira y de esa manera ellos pudieran sobrevivir. De manera que consiguieron grandes rebaños de ovejas y decidieron que iban a soltar las ovejas por todo Atenas. Y donde quiera que una oveja se detenía y se acostaba a descansar, se la sacrificaban a la estatua del dios que estuviera más cerca de ella. El problema era que había muchas estatuas, ovejas que se estacionaban, se sentaban a descansar, se acostaban a descansar en lugares donde no habían dioses. Y la pregunta era, ¿qué vamos a hacer con ellos? Y dijeron, bueno, vamos a ofrecerle al Dios todavía no conocido. Y así al final, cuando pasó aquella grave crisis, ellos levantaron este monumento a un Dios desconocido. Bueno, Pablo ha llegado allí. Y dice que Pablo estaba enardecido al ver la idolatría que había por todos lugares. Ahora tienes que recordar que Pablo era un judío que solo adoraba al Dios verdadero. Él no adoraba, él no practicaba la idolatría, él no adoraba las imágenes. De manera que cuando él llega y ve toda esta idolatría por todos lados y ve el ambiente inmoral, la apatía religiosa, porque detrás de toda esa aparente religiosidad realmente no había una conexión con el Dios verdadero. Pablo dice que se siente enardecido. La palabra que se traduce al español como enardecido es una palabra griega, paroxismo. Es una palabra que habla de una gran conmoción emocional, de una emoción súbita y violenta. Es una combinación de enojo, de rabia, pero también de dolor. Pablo ve la idolatría, cuán engañada está la gente, y Pablo siente por ello cierta compasión, pero a la vez hay una indignación santa
por el error que ellos están cometiendo, porque Él sabe que ellos también se han subido al tren equivocado, al bus equivocado, y les está llevando no más cerca de Dios. Todo ese mundo religioso de idolatría le está llevando lejos de Dios. Como cuando tú y yo también nos tomamos el bus equivocado y dejamos que una idea se meta en nuestras cabezas. Y de pronto sentimos la condenación de Dios y sentimos la culpabilidad o la vergüenza por errores que hemos cometido. Y de pronto vemos a Dios distante, aunque Dios está muy cercano de nosotros. Cuando tú permites que el enemigo de tu alma plante sus ideas en tu mente y en tu corazón, en vez de estar más cerca de Dios, te vas a sentir alejado de Él. Bueno, los griegos tenían varias ideas. En Grecia en este momento, no solo en Atenas, sino en toda Grecia, habían dos grandes grupos de pensadores. Unos se llamaban los epicuros o epicureos y otros se llamaban también los estoicos. Y eran dos grupos de filosofía. La filosofía es grande en Grecia porque ellos se consideran sabios, ellos honraban, veneraban la sabiduría. Así que estos dos grupos religiosos se contradecían al uno al otro, pero la gente tendía a gravitar hacia uno de esos dos polos. Los epicuros, por ejemplo, los epicureos o epicuros, ellos pensaban que los dioses no estaban interesados en nosotros, que los dioses sencillamente se habían distanciado de nosotros, que ellos habían creado al mundo pero no amaban al hombre y lo habían dejado al hombre que se manejara su vida al azar y que las cosas pasaran como pasaran. Ellos no tenían ni intención ni interés en los asuntos de los hombres. Bueno, al pensar de esa manera, la conclusión lógica es: si los dioses no se interesan por nosotros, bueno, no vamos a interesarnos por ellos, vamos a ofrecerles su sacrificio, pero nosotros vamos a vivir por nuestras propias fuerzas. Así que comamos y vivamos, que mañana moriremos. De manera que se creó una mentalidad sumamente materialista en cuanto a la vida. Si Dios está muerto, todo está permitido, como escribiría Fyodor Dostoyevsky en su novela Los hermanos Karamazov, ¿no es cierto? Si tú quitas a Dios del medio, entonces nosotros no tenemos que vivir rindiendo cuentas a Dios. Y así vivían los epicuros. Ellos no les rendían cuentas a Dios. Para ellos los dioses estaban muertos porque los dioses estaban desinteresados. Si tú piensas que Dios no te ama, si tú piensas que Dios no se interesa por ti, si tú piensas que Dios te ha dado la espalda, tú te vas a vivir una vida separado de Dios. Vas a estar separado de su amor, vas a estar separado de la fe que te puede conectar a Él. Eso es lo que estaba pasando con ese grupo de personas. El otro extremo eran los estoicos. Ellos decían: no, los dioses están tan interesados que lo controlan todo. Así que ¿para qué vivir? ¿Para qué esforzarse? ¿Para qué? La vida va a venir a ti como los dioses quieren y tú no puedes hacer absolutamente nada. Hay un fatalismo integrado en esta filosofía. De manera que ellos decían: como ya no tenemos control de nada y las cosas van a suceder como suceden, entonces, ¿sabes qué? Vamos a vivir indiferentemente. Vamos a ser impávidos. Vamos a no dejar que nada nos toque. Que sencillamente la vida venga y vamos a permanecer indiferentes, apáticos a todo, porque ¿qué más da? Entonces la virtud de ellos era la apatía, era una suprema indiferencia. Tú no ibas a permitir que el mundo te tocara como quisiera, tú ibas a permanecer calmado, tranquilo, indiferente. Y esa era la otra filosofía que estaba por ahí. Pero cuando Pablo llega a Atenas y él percibe todo este gran problema, Pablo define una línea de ataque, porque Pablo está allá para proclamar a Jesucristo. De manera que él llega y mira lo que hace. Él decide: bueno, primero voy a ir a la sinagoga como era su costumbre, y allí a los judíos les predica Jesús y la resurrección. Pero también se va a la plaza pública, donde ocurren muchos de estos discursos y debates y todas estas grandes conversaciones. Él se va y participa allá también, y otra vez presenta a Jesucristo como la respuesta y a la resurrección de entre los muertos como la validación de la deidad de nuestro Salvador. Y por supuesto, los judíos, algunos van a creer, pero otros lo van a rechazar y van a causar problemas, como usualmente sucedía cuando Pablo iba a las sinagogas. Pero los demás que están afuera en la plaza pública, aquella gente que solo vivía para hablar, para discutir, para pensar,
que para ellos la vida era una eterna discusión, donde llegar a la verdad no tenía sentido, la discusión, la jornada de discutirlo era lo importante. Pero ellos se van a interesar por estas ideas que Pablo lleva, que parecen contradecir todo lo que ellos piensan y creen. Así que lo van a invitar, y lo van a invitar a Areópago, que era el lugar donde el consejo, se les conocían como los areopagitas, era un grupo de 30, era el consejo de la ciudad donde trataban todas estas ideas y donde tomaban todas estas decisiones, tanto civil como en cierta medida era un club de intelectuales. Y allí está uno de los que presiden, Dionisio. Se le hace una invitación a Pablo y Pablo va a ir. Es un ambiente, un contexto totalmente diferente. El Areópago estaba sobre la colina de Marte y allí es donde está este edificio y allí es donde Pablo se dirige para presentar su predicación. Y Pablo presenta su predicación y les va a presentar 3 ideas que a ellos les va a impactar de una manera increíble, porque ellos no antes habían sido expuestos a la manera en que Pablo les va a presentar la verdad. Lo primero que Pablo les va a decir es que hay un creador de todo cuanto existe. En el verso 24 y 25 dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas. Él te está hablando de un Dios personal, un creador que puso las manos para hacer todas las cosas. No hay un panteón de dioses, hay uno solo. Elohim, el Dios Todopoderoso, el Padre, Jehová de los ejércitos. Ese es su nombre. Y existen en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él no está presentando una deidad, un grupo de dioses. Hay un solo Dios revelado en 3 personas. Pablo no va a entrar en eso, pero les va a decir que nosotros servimos a un solo Dios y que ese Dios es personal y que creó al hombre y lo hizo para tener una relación con Él. Que Dios anhelaba tener una relación con el hombre, que lo hizo todo y lo sustenta por el poder que hay en su nombre. En otras palabras, no es como los dioses de los griegos que eran temperamentales, desde Zeus y todos los dioses, Apolo, que se pasaban peleando allá arriba en el monte Olimpos. No, este Dios es personal, ama su creación, se interesa por ella, busca los mejores intereses de su creación. Y eso es vital, y esa gente es confrontada con un Dios diferente a los dioses que ellos conocían. Los dioses de ellos eran imperfectos, eran apasionados, eran guiados por las pasiones y las emociones. Pero este Dios todopoderoso es un Dios perfecto, es un Dios bueno, un Dios que anhela bendecirlos y que Pablo les va a decir, ha hecho la provisión para que nosotros podamos conocerlo y movernos con Él. Es interesante que vivimos en un mundo donde se presentan toda clase de ideas. De hecho, como en el tiempo de Atenas, hay lugares donde se niega que Dios existe. De hecho, cuando nosotros miramos la educación pública en los Estados Unidos, una de las cosas que se dice es que Dios no tiene nada que ver con el mundo que vivimos. Es como si nosotros estuviéramos metidos en una caja llamado este planeta en que vivimos y a Dios lo hemos sacado de esa caja. Dios está afuera, decimos. Y para poder justificar nuestra existencia se enseña o se predica, podríamos decir, la notoria teoría de la evolución. Se dice que las cosas surgieron por mera coincidencia, que surgieron al azar, que la vida surgió de la nada y que de pronto Dios no existe y a nuestros hijos se les enseña en la clase que la teoría de la evolución no es una teoría, es la realidad. Pero déjame decirte, esa idea es una falsedad. La teoría de la evolución es una teoría falsa porque Dios es el creador de todo lo que existe. Es interesante que cuando tú estudias más de cerca la teoría de la evolución, como hizo un famoso escritor llamado Philip Johnson, un abogado que se graduó de la Universidad de Harvard, y él quiso estudiar la teoría de la evolución y sopesar la evidencia que ellos presentaban y tratar de demostrar
que la evidencia que ellos mostraban era fehaciente y podía sostenerse ante una corte de justicia, pero mientras más él estudiaba la teoría de la evolución, él se dio cuenta de que se necesitaba más fe y credulidad para creer en esa falsa teoría de la evolución, y los saltos intelectuales eran insostenibles porque el abismo era demasiado grande para hacer más de un salto. Él se dio cuenta que la teoría de la evolución era una falsedad y escribió un libro que, por cierto, se llama Darwin en Juicio, donde él muestra fehacientemente que la teoría de la evolución es una teoría que tiene grandes faltas y no es como los que la proponen dicen que es una teoría comprobada, porque adolece de varias cosas, entre ellas el problema de la teoría de la evolución, y el más fantástico de todo es que predica que la vida surge de la nada, cuando todos nosotros sabemos que solo la vida puede reproducir la vida. Y eso es algo que ellos no pueden explicar. Pero no entremos en todas esas cosas. Lo cierto es que hay ideas que si se meten en tu cabeza van a cambiar la orientación que tú llevas. Pero yo recuerdo la historia de un hombre llamado Pablo Gentuso. Pablo Gentuso era un estudiante de medicina. Él era un creyente de la teoría de la evolución cuando entró a la escuela de medicina. Y él cuenta que una de las primeras clases que tuvo que tomar fue una clase de anatomía. Y dice que una de las primeras cosas que tuvo que estudiar en su clase de anatomía es la mano humana. Y allí él tuvo que ir y tenía un cuerpo y él tuvo que disectar una mano humana y remover la piel y entonces estudiar la mano. Y él dice que él estudió la mano, estudió los tendones, estudió los músculos, estudió los huesos, estudió toda la mano. Y mientras él más estudiaba solo la mano, se quedaba asombrado de la tremenda creatividad que estaba envuelta en crear una mano. Él se quedaba asombrado. Él decía, la mano está creada de una manera donde sus partes pequeñas trabajan de una manera tan organizada y sincronizada que una mano puede levantar un objeto, pero también puede hacer muchas tareas más complicadas. Y cada uno de esos movimientos requiere la articulación y el movimiento de órganos tan pequeños y piezas tan pequeñas que fueron diseñados perfectamente para obrar de una manera tan ingeniosa que él le asombró. Él dice, y le quiero citar, él dice, en ver cómo cada tendón se alineaba perfectamente con el axis de cada dedo, y cómo cada dedo estaba perfectamente alineado y conectado a sus tendones, se me hizo obvio que había tenido que haber un creador que inteligentemente diseñó y creó la mano humana. Por primera vez como adulto tuve la seguridad de la existencia de Dios. Llegué a esa convicción saliendo de la duda a la certeza, basada en ver la creación de Dios. Y eso es lo que sucede. Eso es lo que Pablo le está diciendo a esta gente. Le está diciendo, tú tienes que creer en que hay un creador, que todo esto que existe no surgió de la nada por el mero hecho o la mera coincidencia, sino que hubo un creador que hizo todas las cosas de tal manera. Y lo precioso de conocer a este creador es que él también te hizo a ti, me hizo a mí. David el salmista escribe en el Salmo 139 que fuimos formados en el vientre de nuestras madres, que allí un Dios personal y amantísimo nos formó a imagen y semejanza suya. Nosotros fuimos creados para propósitos, que nosotros surgimos de Dios y vamos en una jornada para volvernos a encontrar con Él. Eso es lo que la Biblia enseña. Nosotros somos producto de la creación de un Dios que nos ama y nos creó. Y que cuando Él nos creó, Él dijo que todo lo que había hecho era bueno, porque era bueno para nosotros. El Dios de la creación es también el Dios de la historia. Y cuando tú lees la palabra de Dios, te das cuenta de que Dios ha estado forjando, hilvanando una trama para llevarnos al propósito de nuestra redención, de restaurar las cosas nuevamente, reunir todas las cosas en Jesucristo. Y en esa dirección es que nos movemos. Esa idea impacta a estos atenienses que se quedan asombrados. Pero hay dos ideas más que Pablo les dice que también deberíamos considerar. La segunda idea que Pablo les dice es que nosotros somos miembros de una sola raza. Somos linaje
de Dios. El verso 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mira esto, Dios nos hizo de una sola raza. Yo sé que vivimos en un mundo donde el problema del racismo, donde los ataques están llegando a puntos críticos, ¿no es cierto? Pero nota que desde el punto de vista de Dios no hay múltiples razas. No está la raza blanca, la raza negra, la raza amarilla, la raza color café. No hay diferentes grupos raciales. Desde el punto de vista de Dios, el ser humano es una sola raza. Eso es importante porque en nuestra batalla contra el racismo tenemos que presentar eso como un fundamento. Porque cuando las razas se levantan una contra las otras, lo único que nos va a mantener a flote es saber que no hay superioridad de razas, sino que todas las razas son una, porque Dios creó una sola raza. Eso es vital hoy día cuando se está hablando y se ha empezado a enseñar en las escuelas una nueva teoría de la raza. Se conoce de esa manera la teoría crítica de la raza, donde básicamente se le está enseñando a nuestros hijos y se está predicando de púlpitos y se está diciendo en muchos lugares que hay realmente dos grupos de personas, opresores y oprimidos. Y que los opresores siempre son malos y siempre buscan oprimirnos, y que los que estamos oprimidos somos las víctimas que tenemos que levantarnos y derrocar a ese grupo de opresores. Es interesante porque esa teoría tiene sus raíces en el marxismo y eso es lo que enseña. Pero la pregunta entonces es lo que es, bueno, si hay dos grupos, un grupo de opresores y un grupo de oprimidos, ¿qué dice la teoría de la raza? ¿Cómo los identificamos? Y aquí es donde entra el racismo a la inversa. Porque lo que ellos dicen, mira, es fácil reconocer a los opresores. Los vas a conocer por el color de su piel. Su piel siempre será blanca. Y todos los que están oprimidos somos de diferentes razas. Y entonces, por supuesto, eso es lo que ellos presentan. Tenemos que odiar a la gente por el color de su raza. Tenemos que odiar a la gente de raza blanca. Y el problema con esa teoría, aparte de obviamente de todo el fundamento histórico que resquebrajado, que no tiene sentido ni tiene razón, es que promueve el racismo a la inversa. Y el problema con eso es que tarde o temprano, si nosotros somos cristianos, no estamos llamados a odiar a nadie, porque debemos amar a todas las razas independientemente de su color. El cristiano tiene que entender que delante de Dios hay solo una raza, la raza humana, y tenemos que honrar lo que Jesucristo hizo. Jesucristo murió para quebrantar toda barrera de separación social, económica, racial, todo tipo de barrera. Jesucristo murió precisamente para establecer un puente. Y en su iglesia hay gente de todas las naciones, de los pueblos y de las razas. Y nosotros somos un solo pueblo. La iglesia es un solo pueblo y una sola raza. Y la sangre que tenemos es la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario, que nos unifica a todos. Es importante que nosotros entendamos eso en los tiempos en que vivimos. Los atenienses tenían que entender eso, que había solo una raza delante de Dios. Eso es lo que Pablo les predica. Somos linaje de Dios, hechos a su imagen y semejanza. Todos nosotros debemos unirnos. Y en Jesucristo esa es la fuerza gravitacional que nos puede unir para caminar con Él, para conocerle a Él. No mirando el color de unos a otros, sino reconociendo que Jesucristo ha hecho de muchas naciones un solo pueblo. Y a Él es a quien adoramos. Esa idea es poderosa y es una idea que tenemos que rescatar y recuperar en estos tiempos de división, en estos tiempos de ataque. Algunos dicen, pero pastor, ¿y qué de la justicia social? Bueno, es evidente que ha habido injusticia.
Y por supuesto que hay cosas que tienen que ser enderezadas y hay mucho progreso que se ha hecho, y aunque no estamos donde deberíamos estar, tenemos que seguir promoviendo la justicia y la equidad para todos, pero no a expensa ni usando el instrumento del racismo en contra de unos y de otros, especialmente en la iglesia. Esa es una idea poderosa a la cual Pablo nos llama y que debemos recordar. Y la tercera idea que Pablo comparte con estas personas en Atenas es la idea de que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. En otras palabras, habrá un juicio final. Eso es sumamente importante, porque vivimos en un mundo hoy día como si la vida tuviera un comienzo, tuviera un final y ahí termina todo, ¿no es cierto? Muchas personas no piensan en la idea de que después de esta vida nos presentaremos delante de Dios y tendremos que rendir cuenta por lo que hemos hecho. De hecho, la mayoría de la gente piensa que si llegáramos a ese día, ellos ya tienen ganada la carrera porque ellos han sido buena gente, se han portado bien, no han sido tan malos como los demás. Y sin embargo, cuando tú miras al criterio que Dios establece para poder enfrentar ese día final, lo que tú tienes que entender es que no es lo que nosotros pensamos, sino lo que Dios dice, lo que es importante. Y lo que Dios dice es que si nosotros no hemos puesto nuestra fe en su Hijo amado, si nosotros no hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador, entonces cuando nos paremos delante del juicio de Dios, no tenemos escapatoria, porque el criterio que Dios va a demandar es la perfección. Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, y para ir al cielo tú necesitas una rectitud, una cualidad de ser justo que requiere la perfección. Y el problema es que ni tú ni yo somos perfectos. No hay nadie perfecto, no hay justo ni uno solo, dice la palabra de Dios. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Si estamos destituidos de la perfección de Dios, ¿cómo entonces podríamos enfrentar un juicio final? No podríamos hacerlo. Necesitamos desesperadamente conseguir o adquirir esa rectitud con la cual podemos presentarnos ante Dios como si fuera nuestra coraza, para entonces poder recibir de Dios la salvación y la vida eterna que Él ofrece. La pregunta entonces, ¿cómo nosotros obtenemos esa rectitud? Y ahí es donde el Evangelio del Señor Jesucristo nos da la respuesta. La Biblia nos dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio la vida de su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Jesucristo vino, se encarnó aquí, vino a la tierra, y Él vivió perfectamente una vida justa. Su rectitud es la única que Dios acepta para poder ir al cielo. Cuando tú y yo nos presentemos delante de Dios, lo único que podemos presentar que nos permitirá que las puertas del cielo se abran es la rectitud de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros miramos a la cruz del Calvario y a ese sacrificio, y nosotros ponemos nuestra fe en Jesús y le decimos, Señor, yo creo que tú eres mi Salvador, Jesucristo nos imparte, nos impute esa rectitud que podemos presentar delante del Padre. Cuando lo hacemos, cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, entonces somos revestidos de esa rectitud. Es como si Dios nos permitiera poner esa ropa blanca de justicia y de rectitud que podemos presentarnos delante del Padre. Entonces el Padre nos mirará y dirá, por cuanto tú creíste en mi Hijo, por cuanto tú lo aceptaste y confesaste tus pecados y aceptaste la rectitud de Él, tú tienes acceso a la presencia. Él lo explicó en una parábola de manera preciosa. En Mateo 22, nuestro Señor Jesucristo dio una parábola de un gran banquete que el rey había hecho y había invitado a toda la gente. Mucha gente no quiere ir y dan excusas para no presentarse, de tal manera que el rey llama a sus siervos y le dice, vayan por todos los campos, por todas las ciudades y traiga a la gente, no importa quién sea, pobre, rica, tráiganlo a mi banquete. Pero cuando ellos llegan, como era lo costumario, cada uno de ellos recibe un vestido especial, un vestido que se ha preparado, y ese vestido ellos lo pueden presentar ante el rey. Y más adelante Jesús va a decir en una parábola que en ese banquete se había presentado una persona que se había colado, pero había rehusado vestir
vestirse con ese vestido que se había preparado para ellos. ¿Y qué hace el rey cuando lo ve? Inmediatamente pide que lo saquen y lo echen fuera, porque él no tiene lo que es necesario para estar allí. Bueno, Jesucristo murió por nuestros pecados. Jesucristo murió para santificarnos. Jesucristo murió para que tú y yo tuviéramos esperanza. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, y ese es el mensaje que Pablo va a predicar, que Jesucristo murió y resucitó para que nosotros ahora tengamos nuestro Salvador, que fue levantado y sentado a la diestra del Padre. Ese es el mensaje que él va a predicar a estos atenienses. Y los atenienses los van a escuchar. Pero cuando llega el momento de la decisión, porque la venida de Cristo y el sacrificio de Cristo es un juicio que demanda un veredicto de cada uno de nosotros. Y cuando nosotros decidimos seguir a Jesús y recibimos los beneficios de su obra en la cruz del Calvario, entonces somos salvos. Pero si lo rechazamos, entonces no tenemos más oportunidad sin Jesús de llegar al cielo. Así que la reacción de la gente es mixta, ¿no es cierto? Hay algunos que dicen, no podemos aceptar eso de la resurrección. Para los atenienses, los griegos, la idea de la resurrección no tenía sentido. La gente moría y quedaba muerta. En cierta medida, ellos no podían creer que el ser humano podía volver a vivir. Así que cuando Pablo menciona el tema de la resurrección, ellos inmediatamente lo rechazan. Pero hay otros que deciden posponer su decisión, dilatan la decisión. Ellos dicen, ¿saben qué? Nosotros otro día te volvemos a seguir escuchando. Ellos deciden, vamos a no tomar ninguna decisión. El problema es que no decidirnos es decidirnos en contra de lo que Dios nos ofrece. Pero finalmente está aquellos que toman la decisión y dicen, sí, Señor, nosotros creemos que Jesucristo es nuestro Salvador, y abren sus corazones al quehacer del Espíritu Santo, entre los cuales habían dos personas. Estaba Dionisio, el Areópago, un hombre de la clase alta, un hombre de riqueza, un hombre considerado de la nobleza griega en Atenas, un hombre de familia, abolengo y posición. El Evangelio es también para ellos. El Evangelio es para todo aquel que quiere encontrar a Jesucristo. Pero entre ellos también había una mujer llamada Dámaris. Y obviamente el que estuviera una mujer allí nos dice, porque las mujeres de clase y de distinción no eran permitidas que entraran al Areópago. La gente que entraba eran mujeres que quizás no tenían la mejor reputación. Bueno, evidentemente quizás ellas no la tienen, pero el Evangelio es también para ella. Porque el Evangelio es para todos. El Evangelio no discrimina. El Evangelio no hace distinción entre las razas. El Evangelio no separa. El Evangelio une. El Evangelio es para todo aquel que quiere poner su fe en Jesucristo. Así que ella también recibe a su Salvador, y en aquel día los cielos se abren, la bendición de Dios viene y gente reciben a Jesucristo como su Salvador. Tres ideas que cambiarían si nosotros ponemos nuestra mente en ella. Podrían cambiar nuestra vida. Cuando tú llegas a entender que Dios te creó con un propósito y que nuestra vida, la jornada de nuestra vida, está en descubrir el propósito para el cual Dios nos hizo y encontrar en Dios la satisfacción más profunda que hay en nuestro ser. Porque como decía San Agustín, el hombre no descansa hasta que no encuentra su descanso en Dios. Pero más allá de eso, entender también que nosotros somos miembros de una sola raza, que aquellos que vienen a dividirnos no deberían tener nuestro oído, que aquellos que vienen a atacarnos y a sembrar semillas de odio en nuestros corazones no deberían tener nuestra atención. Somos una sola raza y la raza humana debe tener todo nuestro apoyo, y debemos reconocer que aunque hay diferencias entre unos y otros, el Evangelio de Jesucristo rompe esas barreras. Y finalmente saber que un día tú y yo vamos a tener que rendir cuentas por nuestra vida ante el Dios Todopoderoso, porque está establecido para el hombre morir y presentarse inmediatamente delante de Dios y rendir cuentas. Pero que cuando llegue ese momento no será nuestra justicia y nuestra rectitud,
será la obra de Cristo hecha en la cruz del Calvario a favor nuestra, lo cual será nuestra coraza de protección. Será su justicia la que presentaremos ante el Padre. Y eso es lo que nos dará acceso a la vida eterna que Él nos ha prometido. Yo termino esta predicación preguntándote, ¿has aceptado tú a Jesucristo como tu Salvador? ¿Te has revestido de la coraza de su rectitud, de su justicia? Puedes presentarla delante del Padre si hoy murieras y llegaras ante Él y Él te preguntara por qué debo dejarte entrar en mi reino. Podrías tú también decirle, porque tu Hijo amado, mi Señor Jesucristo, murió por mis pecados, perdonó todos mis pecados y me imputó esa justicia que Él ganó, que pertenece a Él, la justicia perfecta del Hijo del Dios viviente. Por Él puedo yo presentarme delante de ti. Y entonces Dios te abrirá los brazos y te dirá, pasa adelante. Eso es lo que nosotros anhelamos. Si tú no has tomado esa decisión, ¿por qué no la tomas ahora? ¿Por qué no te acercas a Dios tal y como eres? ¿Por qué no vienes ante Él y le dices, Dios mío, yo necesito que tú seas mi Salvador? Perdona todos mis pecados. Perdona todas mis faltas, perdona todos mis errores. Los confieso y los renuncio. Sé que no tengo nada que mostrarte, porque lo que tú pides es perfección y yo no la puedo dar. Así que por favor, perdóname y dame la rectitud de Jesucristo. Impártemela para que yo pueda tenerla y con ella presentarme delante de ti. Y tú me recibirás con los brazos abiertos. Si ese es el deseo de tu corazón, hazlo ahora mismo. Vamos a orar y vamos a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. Oremos, digámosle, Padre nuestro que estás en los cielos, yo vengo a ti tal y como soy. Reconozco que he pecado, soy pecador. Perdóname todos mis pecados. Límpiame de toda mi maldad. Dame la vida eterna que tú nos has prometido a través de Jesucristo. Yo creo que en la cruz Él murió por mis pecados. Los recibo ahora como mi Salvador. Gracias, Dios mío, por salvarme, perdonarme y darme vida eterna. Si tú hiciste esta oración, puedes decir amén, que quiere decir así sea. Padre amado, yo me acerco a tu trono de gracia, amado Jesús. Tú que estás sentado como Rey entronizado al lado del Padre. Tú que moriste por nuestros pecados, pero que ahora vives para siempre. Tú que eres la resurrección y la vida. Tú que eres nuestra justicia, nuestra rectitud. Venimos delante de ti y te damos gracias por estas personas que repitieron esta oración, invitándote a ti para que sea el Salvador de sus vidas. Oh Padre amado, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús, que tú envíes tu Espíritu Santo para que more en sus corazones, para que ellos lleguen a ser diferentes, para que tú empieces esa transformación interior en su alma, para que ellos lleguen a ser como tú eres, que ellos puedan estudiar tu palabra, y tú le hables a través de ella, y como quien se mira en un espejo puedas mejorarlos y cambiarlos, renovando sus mentes por medio de tus pensamientos, que son más elevados que los nuestros, y ayudándonos a creer y confiar en tus verdades, porque tú eres bueno, bueno, bueno. Y que en medio de esta terrible pandemia en que estamos viviendo, nosotros podamos vivir acompañados de tu presencia, de tu poder, de tu paz, sabiendo que somos amados y deseados por nuestro Padre Celestial, que nos compró a precio de sangre para que le sirvamos y caminemos con Él. Yo te pido que bendigas estas vidas en el nombre precioso de Jesucristo y que ellos puedan conectarse a una iglesia que les ayude a crecer en su fe. Padre amado, bendícelos y guárdalos en el poder que hay en tu nombre. Y Padre, también te pido por hermanos que ya conocemos a Cristo, pero que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de prueba. Oh Señor, arrópanos con tus tiernas misericordias. Cúbrenos con el poder protector
del nombre de tu Hijo, el Señor Jesucristo. Y permite que nosotros podamos prepararnos para grandes cosas que vienen en camino y que tú has preparado de antemano y que están por suceder. Señor, visítanos con avivamiento, visítanos con poder, visítanos con misericordia, con infinita gracia, Señor, para que nosotros, aun en medio de las pruebas, podamos tener plenitud de gozo que viene de la plenitud de tu gracia. Te pedimos eso en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén y amén. Mis amados, mi deseo es que Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Bendiciones. A veces sientes desmayar y que el dolor jamás se irá. Caminas en la tempestad y ya no puedes continuar. Sientes que todo sale mal y crees que no lo lograrás. Solo confía en Dios, la solución Él la dará. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás y espera el tiempo de Dios. A veces quieres no ver más, hasta tus sueños olvidar. Sientes que nunca llegará lo que anhelas alcanzar. Pero tienes que ya tu pasado quedó atrás. Solo confía, solo espera. Nunca dejes de luchar. Espera el tiempo de Dios, sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios. Solo Él tiene el poder para tu situación cambiar. Ya no mires más atrás. Espera el tiempo de Dios. De rodillas tienes que pelear. Ten valor, no dejes de creer. Confianza en Él tiene que estar. Si lo prometió, Él lo va a hacer. Ya no dudes más, lo lograrás. Él contigo está, solo espera. Solo espera. Espera el tiempo de Dios. Sus promesas cumplirá. Él es fiel y lo hará. Se está peleando tu batalla. Espera el tiempo de Dios.